Sí, señores, nos encontramos una vez más acá en el canal del Gaita y esta vez les quería hablar de cuál será la próxima moto del Gaita. Bueno, estuve mirando ahí en concesionario, la verdad que está bastante complicado el asunto porque está muy cara. Pero bueno, estuve mirando y la verdad que en el target de los 560 financiado, bueno, he visto la Twister obviamente, que ya la tuve, pero he visto una moto que me ha llamado mucho, pero mucho la atención. Sí, estamos hablando de la Dominar 250, que la verdad está súper completa, la están dando en 18 cuotas, sin interés, financiado, y bueno, es una moto que me llamó mucho la atención. Pero antes de entrar en más detalle, les quiero mostrar la ficha técnica de esta moto y después seguimos hablando de cuál será la próxima moto del Gaita, señores. Ahí, como vieron en el video, vieron en detalle toda la ficha técnica. Les tengo que decir que yo he probado la Dominar 400, obviamente me encanta, me gusta, pero bueno, es una moto que en este momento es inaccesible para mí porque está alrededor de los 800.000 pesos, pero la he probado, tengo que decir, tiene mucha potencia, pueden ver el video en el canal de YouTube. Pero bueno, esta moto 250 me ha llamado mucho la atención, porque primero que la pregunta que todos ya me están haciendo en Instagram, no vendo el CBR por ahora se queda en casa porque es una edición limitada, que salió 2017, 2018 y 2019, está muy bien valuada y bueno, es una moto de colección, así que mientras la podamos aguantar acá en el canal de Gaita la vamos a seguir aguantando a la Honda CBR. Pero bueno, necesitaba una moto para el día a día, para andar en la ciudad, para ir a trabajar y obviamente que el CBR gasta bastante y es difícil mantenerlo a una velocidad baja porque pide el acelerador y bueno, uno acelera y ahí es cuando consume mucha nafta. Tenemos esta Dominar 250 que la verdad me ha llamado mucho la atención, primero por su posición de manejo que en dimensiones es casi exactamente igual a la Dominar. Me gusta mucho, bueno, lo que es el tablero, ahí les dejo el detalle para que lo vean, que viene igual que la Dominar 400, en el tanque también trae el tema el visor, doble visor. Dato que bueno, es una de las cosas por las cuales es muy probable que me compre esta moto, es el tema de frenos ABS, que hoy en día es primordial, esencial en una moto a la hora de la frenada. Tenemos doble disco y ABS de doble canal. Y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, que al igual que en la 400, en la 250 viene, es el embriague antirrebote. Y ustedes dirán, ¿qué es el embriague antirrebote? Bueno, ¿vieron a la hora de agarrar curva contra curva? Me ha pasado con el Twister y un poquito con el CBR. Cuando haces el rebaje,
te coletea. Bueno, el embriague antirrebote justamente está para eso, para cuando vos haces ese rebaje brusco, para entrar a la contracurva, no te coletee la parte de atrás y bueno, no pierdas la estabilidad y te des flor de palo, ¿no? Así que datazo ahí, porque tenemos freno ABS, tenemos embriague antirrebote, caja de 6 velocidades, velocidad máxima. Hemos visto video 165, no sé, ya lo probaremos y ya lo veremos. Otro dato también tener en cuenta, motor casi 27 HP, casi 25 Newton, más potencia que el Twister, autonomía 13 litros, la verdad que ahí estuvieron un poquito tacaños, hubiera gustado más un tanque de 16 litros, pero igual nos asegura una autonomía arriba de los 350 kilómetros por hora. Así que bueno gente, caño, doble salida de escape, igual que en el Dominar 400, mucha facha, todo lo que es luces Food LED. Bueno, ahí vieron un poco la descripción que se la mostré ahí al principio. Así que bueno gente, es una moto que la voy a tener muy en cuenta. Y bueno, obviamente el precio, ¿no? Está casi igual o un poquito más barata, depende del concesionario, que la Twister. Pero la Twister no está trayendo el ABS, que sería fundamental hoy en día. Si la Twister trajera ABS, yo me iría por la Twister. Pero lamentablemente el Twister está viniendo sin ABS y yo una de las cosas por las que me fui del Twister, y lo he comentado en los videos, es por el tema de los frenos, porque de atrás coletea mucho. El freno disco atrás está de más en el Twister. Con el tambor no coleteaba tanto y con el Twister en el freno atrás vos pisás un poquitito de más y se te va de cola y te pegás alto palo. Por eso me fui al CBR. Por eso también me llama mucho la atención esta moto en precio, porque está al mismo precio que la Twister, porque te la dan en 18 cuotas sin interés, y no estoy vendiendo la marca, ojalá la marca me saliera de sponsor, pero no es por eso, es porque la verdad me interesó mucho y es una moto que la voy a tener muy en cuenta, y si Dios quiere vamos a ver este año, ojalá esté entre las amadas mujeres del Gaita. Tenemos el CBR, esperemos que sea la próxima, la Dominar 250. Pero bueno, estamos ahí, estamos mirando igual, estamos mirando. Después vemos, después habrá otro video a ver si estoy mirando otra moto. Pero la verdad que estoy muy interesado en esta moto. Aparte del asiento, también es muy cómodo para viajar, es otro dato que me gustó mucho. Tanto para el conductor como para el pasajero, y está viniendo en la parte de atrás, está trayendo toda la estructura para colocar la caja para viaje y para las alforjas del costado, así que datazo ese, porque ya nos evitamos un gasto ahí, que hay que tenerlo muy en cuenta hoy en día, y más como está la economía. Así que bueno gente, les tiro este dato para vos también si estás por comprar una moto 250 en asa cilindrada. Tened muy en cuenta esta moto, que aparte no dije traer refrigeración líquida, también otro dato muy bueno a la hora de tener que viajar. Así que bueno gente, tenemos 110 en la rueda de adelante, 130 en la rueda de atrás. Algo que por ahí no me cierra mucho es el tema cubiertas, que hoy anduve por el concesionario mirando y no vi si trae las MRF, que la verdad hablan muy mal de esas cubiertas. Vi un videito ahí en Colombia y la verdad que el tipo que hace las pruebas directamente no quiso hacer las pruebas con esa cubierta, le cambió las cubiertas porque dijo que las probó un toque ahí en curva y casi se mató, y literalmente las cambió. Es un canal muy conocido, ahí no me acuerdo ahora el canal, creo que era la revista, el canal, no, Publimotos es el canal. Si lo quieren ver ahí en Publimotos, hizo una prueba de la 250 y le cambió literalmente las cubiertas porque dijo que la MRF era una porquería, tanto en seco como en mojado, y se asustó y bueno, no quiso usarla. Así que bueno gente, novedad de lo que se podría venir en el canal del Gaita, que sería una revolución esta moto de cuarto de litro para el día a día, para ciudad y para viajar. Sería complementario para todo, y la verdad que me llamó mucho la atención, estuve investigando todo y bueno, la verdad que la veo muy completa y accesible al bolsillo argentino. Así que bueno gente, como siempre no se olviden de suscribirse, poner un like y próximamente vamos a tener más novedades, a ver si se hace realidad esta Dominar 250 acá en el canal del Gaita. No se olviden que los viernes estamos en FM Welcome 105.9, siempre con la mejor música, acompañado por la hermosa y sensual Samantha Iori. Así que bueno gente, nos vemos en el próximo video. Tengo que hablar de una empresa seria en fumigaciones acá en Argentina. ¿De quién hablamos? De Cima Fumigaciones. Un saludo a nuestro amigo Martín.
no dudes en llamarlo a la hora de tener que fumigar tu negocio, tu hogar, tu empresa, porque usa productos última generación alemanes. Así que bueno, no dudes en llamar porque aparte el presupuesto es sin cargo. Y bueno, te desinfecta todo lo que es contra el COVID-19. Así que no dudes en llamar a Sima Fumigaciones. Señores, te voy a dejar al final del video toda la data para que le estés mandando un WhatsApp y te haga el presupuesto sin cargo, ¿sí? Así como escuchas. También saludito a nuestro amigo Juan Rodríguez de Brokers Inmobiliarios. Sí, tenés que comprar un lote, una casa, alquilar, tasaciones, no dudes en llamarlo. A nuestro amigo Juan de Rosario, que está ahí apoyándonos siempre en la radio y acá en el canal de YouTube. Así que al final también te vamos a dejar toda la data. Yami Lady Fit, el auspiciante que ha conseguido Samantha Giorgio. Sami Gaitiana también la pueden encontrar en las redes sociales. Así que bueno, tenemos auspiciante nuevo que ¿cómo se llama? Yamila Salazar, Yami Lady Fit. Yami Lady Fit, que tiene de todo para lo que es que tu vida sea mejor, desde lo que es la parte física, desde cursos. Así que bueno, entra a las redes sociales que te vamos a dejar todo descrito al final del video, porque tiene cursos con títulos oficiales. Por ejemplo, tenés musculación, tenés lo que es masajes, depilación, súper completo y aparte son cursos cortos con salida laboral.